Bueno, aquí estamos en otra edición de esta Feria del Libro Digital, exitosísima desde el lugar que se la mire. Realmente es un placer volver a compartir y nada menos que en esta convocatoria que me han hecho estar al lado de dos figuras tan queribles como es el padre Julián Cini, que lo tengo acá, y Teresa Parodi, con una trayectoria impecable, con la que vamos a hablar algunos minutos, pero después lo mejor de la charla va a girar en torno a ella y el padre Julián. Bueno, Teresa, gracias por sumarte a esta Feria del Libro. Mucha gente está mirando. La verdad que muy esperada esta jornada del sábado, porque hoy se descansa, la familia está más en casa y, por supuesto, todos siguiendo la guía de esta feria a través de sus distintos exponentes, que realmente es muy, pero muy importante. Un placer y, por supuesto, el saludo para toda la gente que está en las distintas plataformas siguiendo con tanto interés la Feria Digital y después esa charla interesante en la que nos vamos a meter, yo digo, de costadito entre el padre Julián y vos. Bueno, un gusto para mí saludarlos. Quiero mucho esa ciudad de Mercedes. Estoy muy relacionada afectivamente con ella, porque en mi infancia iba mucho por allá y además porque hay tanta gente querida que es mercedeña y que bueno, que siempre me ha hecho querenciarme en aquel lugar. Me siento parte, por supuesto, de mi provincia, pero me gusta mucho la gente de Mercedes, así que me alegra enormemente saludarlos y poder compartir esta Feria del Libro, es decir, atravesar este momento que estamos viviendo, no quedarnos, y de esta manera, por lo menos así, digamos, a través de las redes, poder seguir adelante con actividades tan necesarias como, por ejemplo, es esta Feria del Libro, ¿no? Así que me alegro muchísimo de que me hayan invitado para poder participar en ella, y nada más y nada menos que con el queridísimo y admirado maestro, querido Julián Cini. Bueno, la verdad que los dos conjugan el diálogo de la música, los dos tienen poesía, así que, padre Julián, todo lo que trajiste para compartir con esta gran cantidad de seguidores en las plataformas, disfrutamos de tu presencia también. Muchísimas gracias, querida Teresa. Para vos y para los oyentes un saludo mercedeño, porque si no, no cuadra ser lo que somos. No somos mercedeños sin Cambá Castillo. Por eso esta acordeoncita somos nos expresa y te queremos saludar así, a vos y a la audiencia, porque si no, no estaríamos hablando desde Mercedes. Muy buenas, queridos oyentes, querido público, agrandado para nosotros a través de la tecnología y de la pandemia. Por eso, que tengan muy buenas noches. Queremos ser nosotros nomás, así que discúlpenos si no llenamos todas las expectativas de ustedes, pero somos dos personas que desde nuestro lugar hemos tratado de aportar algo a la alegría de nuestro pueblo, a la identidad de nuestro pueblo, especialmente a través del chamamé. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, padre, hoy tu presencia acá es importante, hay muchos temas a los que te querés referir y, por supuesto, todo esto que en los últimos tiempos ha generado diversas opiniones, que es nuestro Gauchito Gil,
¿Cuál es la postura de la Iglesia? ¿Cómo lo ves como músico, como un gran apoyo también que sos de la Iglesia? ¿Y a dónde podemos llegar con todo lo que se ha hecho hasta ahora? Mira, yo me hice unos puntecitos acá, ¿viste? Unos machetes, para no irme por las ramas. Porque yo soy fiel a mis ancestros que andaban por las ramas, ¿no es cierto? Así que quiero ser breve. Con 3 puntitos creo que puede quedar claro lo importante para nosotros que piensa un cristiano, o puede pensar si quiere hoy día, sobre la Cruz Gil y sobre Antoñito Gil. Primero, el primer punto, el mundo de los difuntos, el culto a los difuntos, que no empieza hoy, que no empieza con Antonio Gil ni con la Cruz Gil. Un culto que nos viene desde el pueblo originario guaraní, que veneraba los huesos de sus más importantes representantes, que los llevaba consigo, que peregrinabas con ellos. Todo el culto a los difuntos que heredamos de allí, pero después la primera evangelización que se hizo a ese pueblo guaraní y que nos queda todavía. Aquí podemos hacer un listado de cosas que todavía se hacen en nuestros barrios. Por ejemplo, una cosa, el lunes es el día dedicado a los difuntos. Es decir, la Iglesia siempre enseñó, esa es la verdad básica, que los difuntos viven. Eso es fundamental. Y cuando se habla del santo profano y de tantas cosas, no, Antonio Gil es para nosotros un difunto querido. Entonces, y por eso se vuelve importante para nosotros. Pero dentro de lo que ha sido y sigue siendo todavía en muchos lados, el culto a los difuntos. Creemos que después de la muerte podemos comunicarnos con ellos, y el pedido de la Iglesia fue siempre, desde hace 400 años, recen por sus difuntos. Y sus difuntos, desde Dios, seguramente que pueden interceder por ustedes. Y allí viene toda la organización de la fe, diríamos después, cómo es la intercesión. Pero para mí es muy fundamental que al hablar de la Cruz Gil, al hablar de Antonio Gil, pensemos en la intercesión de un difunto querido, que desde Dios hace por nosotros lo que le pedimos, lo que necesitamos, y yo no tengo que hablar. Cuenten los miles de placas y cuenten los miles de ermitas en los caminos de la patria. Yo he bendecido en Ushuaia, he bendecido en Jujuy, en Bolivia, he bendecido ermitas que recuerdan a la cruz de Antonio Gil, que es una cruz que nos recuerda que alguien, en este caso Antonio Gil, murió en ese lugar o está muerto, fue muerto. Y creo que tenemos claro esto, de tener que ir para atrás y recordar cómo es el culto a los difuntos. Hay gente que viene y no entiende, ríe de nosotros y a veces hasta opina, ¿no? Y dice las cosas que hacen, pero un culto a los difuntos significa varias cosas. Está la oración tiene promesas, tiene peregrinación, tiene ofrenda, tiene rezo, tiene música, tiene baile y tiene convite, comida. Los que hemos vivido acá desde hace años sabemos y hemos participado y gozado de eso. Pero después hay todo algo interior. Yo quisiera contar, hoy estuve pensando esta siesta en 2 cosas que me pasaron en Mercedes, en mis tiempos de cura. Ustedes saben que estuve 18 años de cura párroco aquí en la iglesia de Mercedes. Y una vez me cayó un hombre de acá del centro, un empresario mayor, llorando, con un problema serio, y me dice: Padre, quiero rezar y no puedo. Ayúdeme a rezar, necesito rezar. Estoy mal. Y me contó su problema. Y después les digo: ¿y qué es para vos la oración? Y bueno, que hablarle a Dios. Y le digo: ¿y qué querés decirle? Y no sé, no me animo. ¿Querés ir a algún lugar especial?
Y la verdad que sí. ¿Y qué lugar te gustaría? Eran las 12 de la noche, aquí enfrente, en la parroquia. ¿Y no podríamos ir a la Crujil? ¿Vamos? Y fuimos. Y rezamos. Hablamos. Yo no me olvido más. Como que quedó una amistad entre nosotros irrompible. Otra vez, este era el nombre del centro. Un día vino un paisano que yo apreciaba mucho de lejos y me dice: padre cura, tengo que rezar. Tenía un hijo en problemas y necesito rezar, pero no sé rezar. ¿O rece usted por mí? No, si vos sabés rezar. ¿Qué hacemos? ¿Querés rezar acá, en la iglesia? Vamos a la Crujil, en espacio, vamos a la Crujil. Y fuimos. Yo le digo: ¿qué querés hacer? ¿Cómo te parece a vos? ¿Cómo aprendiste que se reza? Y la vela, el cabo de vela. Y bueno, vamos a hacer eso. Compramos la velita, encendimos la vela. Y nos quedamos en silencio hasta que se apagó la vela. Y cuando se apagó la vela, me dio un abrazo, hombre grande. Quedamos amigos para siempre. Pero rezó, sin ninguna palabra, con el gesto. Porque la vela, si vos vas en profundidad después, la vela es el signo de Jesús resucitado, el cirio pascual. Y la vela es la vela del bautismo que se saca la noche de Pascua cuando se bautiza a la gente. El agua bendita y la vela bendita. Entonces la vela tiene todo un sentido para nosotros. Es esa vela que mi mamá prendía en el altarcito cuando mi papá camionero salía de viaje y quedaba la velita prendida. Esa que cuando el cumple de alguien de la familia y está lejos, le prendemos una vela. Es todo hay un simbolismo muy rico que nosotros lo debemos usar en la catequesis y que es fundamental. Lo recordaba Juan Pablo II cuando estuvo en Corrientes, esas cosas que aprendemos en el altarcito de la familia. Pero después tenemos metido el culto a la cruz de nuestros difuntos. ¿Se acuerdan del chamamé tan lindo? ¿Te acordás, Teresa? Las tres cruces de don Mario Millán Medina. Las tres cruces son milagrosas y son sagradas en el lugar. Fíjate lo que le hace la gente a las cruces de tres tipos que murieron violentamente entre ellos. Y bueno, y eso ya lo hizo hace más de 50 años don Mario Millán Medina, describiendo la realidad de la creencia de nuestro pueblo. Pero anoche escuchaba, me mandaron, hay gente hermosa que me manda de noche serenata, ¿no? Allá tenemos los sanmigueleños, por ejemplo. Escuchar 2 de noviembre, que el día de los difuntos, 2 de noviembre, la madre, un chamamé de Mendoza y de Eustaquio Miño, que está metido en nosotros como expresión normal, que el culto a nuestros difuntos sea nuestra madre, nuestros seres queridos. Si vos te vas en mi altarcito, está mi Cristo, mi Santa Catalina, mi Tatí que no falla allí, ¿no es cierto? Y lleno de fotos de todos mis seres queridos que me están esperando en la fiesta del cielo. ¿Cómo no va a estar Gringo allí? ¿Cómo no va a estar Doña Venera, Icha, Lerea, tanta gente conocida y querida nuestra acá, músicos venidos, Eduardo, Anselmo, nuestros seres queridos con lo que hemos vivido momentos están allí. Entonces el mundo de los difuntos. Ahora, ¿qué pasa con la cruz de Gil? Como se llama el libro ahora de Rainero, que juntó todo lo que hay escrito hasta este momento sobre la cruz Gil y sacó un trabajo muy lindo, muy valioso.
yo les puedo contar, hace 70 años, en el 49, yo tenía 9 años, mi papá camionero que traía el gamesán de casero para matar la langosta en Solari, Perugorría, Chavarría, mi papá camionero me llevó a rezar y me enseñó. Mirá, y me dijo con lo que él sabía, humildemente, un hombre bueno que lo mataron y nosotros le pedimos para que nos cuiden el camino. Prendió una vela. Tengo fotos del año 70, cuando era un 2x2 de banderas, cruces y demás allí en la Cruz Gil. 20 años después, ese guricito, a los 30 años, fue nombrado párroco acá de Mercedes. Y con la tía Nerea Avellanal de Ambrogio, con la señorita Icha Páez, y con un grupo grande de muchachos y gente, y artistas, de músicos y bailarines, de la Peña Puñado Yojá, se decidió llevar una estampa costumbrista a Santo Tomé, al Festival de Santo Tomé. Y se eligió un domingo en la Cruz Gil, porque era una experiencia hermosa de la gente, pero para eso había que fundamentarla. Y empezamos un trabajo de campo, de buscar en toda la campaña a todos los viejitos y a todas las familias posibles, qué se sabía, qué se recordaba, qué se sabía. Y juntamos algunos datos importantes, son muchos, pero está el trabajo presentado, esa se llama presentación de la Cruz. Pero lo importante, la fecha, entre el 30, 40 al 70, era un hombre bueno, y no quiso pelear, lo mataron por gauchillo y desertor, murió perdonando. Ese no quiso pelear, no podíamos entender qué era. Hasta que un día, no hace mucho, descubrimos en la historia argentina que el no quiso pelear era la ley marcial del general Mitre desde Buenos Aires cuando la guerra del Paraguay. El que no quiera pelear es traidor a la patria y debe ser ajusticiado. Y hubieron muchos Antonios que no quisieron pelear. Y si vos averiguás qué le pasó a Urquiza en Toledo y en Basualdo, que se le disolvieron los ejércitos cuando le dijeron que tenían que ir a pelear, lo que le pasó a Salazar en La Rioja, que soltaba a la gente que venía maneada, a los muchachos, para llevarlos a la guerra, no querían pelear con el Paraguay. Y López Jordán le dijo a Urquiza: no, general, no van a ir a pelear con los de arriba, con los porteños y los portugueses sí, pero con los de arriba no. Hermanos en la fe, en el idioma, en la cultura, en tantas cosas. Paraguay. Y bueno, sucedió ese genocidio que fue la guerra del Paraguay. Allí parece que se ubica claramente el no quiso pelear. Y sobre todo por la sentencia que tenía, gauchillo y desertor. La misma con la que le fusilaron a un tipo en La Rioja, de ese tiempo por rebelde, ¿no es cierto? Gauchillo es rebelde contra la autoridad, se tiene que alzar, vivir en la clandestinidad. Y desertor no quiere ir a pelear la guerra. Bueno, las causas por las que le condenaron. Eso estaba en la gente. Y dos datos importantes. Tenía curundú y segundo, murió perdonando. Dos cosas hermosas para estudiarlas. El curundú, como ese resumen que le quedaba de lo guaranítico, de la energía que consigue el hombre teniendo algo que le ayuda a ser el mismo, en valentía, coraje, arrojo. Yo conocí acá en Mercedes, en la cárcel de Mercedes, conocí porque me mostraron. De gente, no voy a decir el nombre, con problemas con la policía, que entregó su curundú cuando llegó.
Y fue un tipo tan bueno que las autoridades lo llevaban a trabajar a su casa. Yo lo veía pasar delante de la iglesia. Y el día en que ya lo soltaban, porque cumplió toda su causa después de varios años, va, le dan su libreta y le dice, y mi curundú. No está. Se lo habían sacado, con lo cual sabían muy bien que era la forma de pararlo, liquidarlo. Y entonces, esto me contaba la autoridad que estaba haciendo eso. Me contó. Bajó la cabeza y dijo, me van a matar. El curundú es todo un tema para afirmarnos en las formas que tiene nuestro pueblo humilde. Me tocó ir a ver gente que no podía morir y querían que le dé la unción y le ayude a morir. Tenía curundú, porque hasta que no le sacan el curundú, parece que hay una resistencia de la persona toda. Algo hermoso y serio, que si lo mirás así, decís superstición. No, va por otro lado eso. Y lo bueno que murió perdonando, un gesto que quedó en la gente. Yo lo único que hice después, cuando me contaron el relato que se llevaba a presentar, con lo que se juntó, hice un compuesto muy chiquitito como para guardar esas cosas. Y hice un verso, un chamamecito. Miren si era cara dura, era joven. Hoy no me animaría a hacer un chamamecito, música y letra, y que se cantó, y que hoy es causa de mucho problema para mucha gente. Porque una frasecita que quedó en ese chamamé hoy suscita un problema que hay respecto a la interpretación de la Cruz Gil. Entonces, porque uno de los versitos dice que en San la Muerte cuidaba de tu suerte Antonio Gil. Y es que el curundú de Antonio Gil dicen que era San la Muerte. Pero no el San la Muerte de ahora, sino el Señor de la Muerte. El Señor de la Muerte, decía el vencedor de la muerte, que es Jesús resucitado. Y que es la devoción que había en las misiones, traída de una reducción que está en Córdoba todavía, y es el santuario de la reducción se llama, y es del Señor de la Buena Muerte. Y se venera allí. Y eso se traía acá, vimos con la tía Nerea recorriendo los pueblos Loreto, San Miguel, esa tradición del Jesús de la Buena Muerte. Hoy es el San la Muerte. No se venera la muerte. En las reducciones jesuíticas había una obra de teatro famosa que se llamaba Sábado de Gloria, el Sábado Santo, después del Viernes Santo, en que, los digo, en 3 actos. Eso habría que hacerlo alguna vez como catequesis para nosotros. Primer acto, la muerte mata a todo el mundo, puede con todo, triunfa. Segundo acto, nace el Hijo de Dios, vive, y la muerte le puede al Hijo de Dios y lo vence, lo crucifica y lo mata. Tercer acto, la muerte encima de las osamentas celebra el triunfo, y en ese momento, cuando todo parece triunfal, aparece Jesús resucitado, y hasta mañana la muerte. Se viene abajo, triunfa, y empieza la música, el baile, la fiesta de la gente. Esa era una catequesis del Padre Sep en Yapeyú. Es decir, hermosas cosas que se hicieron y se tapó todo. Pero importante, porque es por allí, don Esquer Celaya, cuando habla en el libro Payé, cuenta lo del curandero que le hace el Payé con el San la Muerte, ¿no es cierto? Y dice, aclara, el San la Muerte del Señor de la Muerte, ¿no es cierto? Pero no, hoy entró vía norte y sobre todo vía Maras y vía Cárceles, entró una devoción a la muerte en sí, como un ser. Para los cristianos la muerte no existe. Para los cristianos la muerte es lo que decía Jesús: voy a pasar al Padre, voy a Dios, voy al Padre.
No es la muerte de un señor. La muerte era ¿cómo se llama? Un personaje del teatro. Yo actuando de joven en el teatro de Calderón de la Barca, ¿no es cierto? Nos vestíamos todos como la muerte, con calaveras y así, pintados, y ¿no es cierto? Ese personaje, pero no un ser y un ser poderoso, pero se entiende en el medio en el que está mucha de nuestra gente, con lo poquito que le queda de su fe, que se agarre a lo que se le diga. Y hay mucha gente que no sabe y recoge modas que vienen de afuera, de otros lados, y donde hay otra cultura con cultos a la muerte o a los muertos. Bueno, como el nuestro, sí, ¿no? Así que tenemos bastante para que eso que hay allí, le llaman el pueblito ahora, sea un lugar que convoca a tanta gente. Y entonces para nosotros es una responsabilidad. Padrecito, te quería hacer una consulta, Sí. Que me parece importante. Después de tantos años transcurridos, ¿cómo resumís o evaluás que tantos años, tanta gente siga teniendo tanta devoción por el Gauchito Gil? Y es hermoso lo que dice la Iglesia en este momento. Ya en el año 12 vinimos con el obispo Pfeiffer. Que esté el obispo ya fue importante y bendiga a la gente y bendiga las imágenes. Después, desde allí, los obispos empezaron a mandar cada año una carta a los peregrinos. Pero antes de eso, hubo una decisión del presbiterio, los curas de la diócesis, cuando murió Monseñor Devoto, de no atender eso. Entonces, algunos, los que queríamos, acompañamos a la gente siempre. Y así lo habrán visto al padre Alberto, al padre Vicente, a mí, y a José y a otros, acompañar a nuestro pueblo. Las manda. A mí pila de veces me vinieron, hasta ahora vienen a decirme, padre, tenemos una manda. Vienen todos los parientes de Buenos Aires y hay que celebrar con todos esos pasos del rezo, del baile, el canto, la música y el convite. Todo. Eso todavía sucede. Pero el tema es que al decir el presbiterio no se atiende eso, porque había gente que no cree en eso, hoy hay otro pensamiento oficial de la Iglesia, eso quedó abandonado. Y entonces cuando llega Monseñor Stokles, se les pide a los agentes pastorales, el cura y la gente que está en Mercedes, que se hagan cargo los mercedeños de eso. Y allí empieza el padre Lucho Adis, un hermoso trabajo que se llevó a cabo. Y se llegó a un momento especial en que, de acuerdo, todas las comisiones, tanto de allá como del municipio, como de la iglesia, iban a hacer una relocalización con el arquitecto Andrés Sala, que hizo todo 2 veces o 3, unos proyectos para relocalizar los lugares, los espacios y los baños, los recreos, los parques, y se abortó. Oficialmente se abortó, no se hizo nada. Quedó allí y allí está. Entonces, eso sucedió. Y allí quedó el otro trabajo, que los obispos mandan una carta cada vez más, y en ese tiempo el padre Lucho hizo un gesto muy lindo con la gente de Mercedes, que fue conseguir un terreno lo más cercano posible, de unas 3 hectáreas más o menos, que es el predio de la Santísima Cruz que le lleva. ¿Te parece que la consultemos también a Teresa acerca de esto que estamos hablando, que ella ha pasado por Mercedes, ha estado en Cultura de la Nación, donde seguramente también se encontró con muchos correntinos que profesan este amor por el Gaucho Gil? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema, Teresa Parodi? Bueno, lo escuchaba muy atentamente a Julián, al padre Julián, y confirmo, por supuesto, lo que está diciendo con respecto a que a lo largo y a lo ancho de la Argentina he visto los altares
que la gente creyente que quiere devolverle o agradecerle algo que le pidió al Gauchito Gil, ha sembrado la Argentina. Todos los caminos de la Argentina que he recorrido exhaustivamente, siempre hay en más de un momento de los largos kilómetros un altar recordando al Gauchito Gil. Creo que es muy entrañable la relación que tiene el pueblo, esa cercanía que siente con alguien como Antonio Gil, que la leyenda o la historia de ese hombre, como dice Julián, que fue un hombre bueno, que inclusive se sabe que ayudaba a los más humildes, que los protegía, crea un vínculo amoroso, afectivo y de mucha fe. Lo he comprobado y yo misma tengo, por supuesto, la pulserita roja y he ido al santuario y he estado mirando. Lo que más me conmueve a mí, Julián, es ver ese amor de la gente que pasa por allí. Yo no he estado en la celebración cuando vienen de peregrinos de todas partes, porque no he podido, porque he estado por ahí viajando y cantando en otros lugares, que es en enero, ¿verdad? Pero sí he estado, cuando voy a Corrientes y voy por tierra, paso siempre por allí y me quedo un rato. Y es incesante la cantidad de gente, los autos que paran, y veo el rostro. La última vez que estuve me crucé con una familia que eran un montón de miembros. Esa familia bajaban y bajaban de distintos autos. Inclusive en un momento ellos me pidieron que yo les sacara una foto, porque se pusieron todo y no tenían quien les saque la foto. Y era porque habían ido a agradecer porque la niñita que llevaban en brazos había estado muy enferma y ellos le pidieron al Gauchito que interceda ante Dios para que se salve, y esto había pasado, y entonces ellos venían con ese amor, se habían prometido venir hasta ahí. Era muy emocionante ver esa devoción, ¿no? ese amor, ese agradecimiento, ¿no? Esos seres transformados por una fe. Y la verdad es que me impacta mucho cada vez que veo eso, y creo que es una parte muy profunda de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Quizás hay dos cositas que yo quisiera agregar que son para iluminar. Una, lo que nos dice los historiadores en este momento, y otra, lo que nos dice Su Santidad el Papa Francisco sobre el tema. Y es una cosa, si queremos ubicar a Antonio Gil, leamos el Martín Fierro, que se escribió en ese tiempo y parte aquí en Corrientes, porque José Hernández durante la Guerra del Paraguay estuvo acá, trabajaba en el gobierno de Corrientes, y después estuvo en Santa Catalina con el Mencho, el Gaúcho y después el Gaucho. Ese es Martín Fierro. Es decir que el telón de fondo para captar quién era este gaucho alzado, que es la palabra como se usa mucho en Entre Ríos, el rebelde, gauchillo, es decir, para entender lo que sucedía en ese momento. Entonces, el Martín Fierro es una hermosa referencia para el contexto histórico y cultural de este personaje nuestro que levanta una bandera que no se ha levantado y que es el genocidio al hermano Paraguay nunca más. Eso debe quedar claro. Entonces que en todo el país haya banderas rojas diciendo nunca más un genocidio. No queremos pelear entre hermanos. Eso, para mí eso es hermoso y fundamental. Y lo otro es que llega el nuevo obispo Adolfo Cancín ahora, que no sé si está o no está entre los que después disertan, pero va y nuevito se presenta y charla con el Papa y le dice: ¿qué hago, Papa? Santidad, ¿qué hago con la cruz Gil que me toca a mí en mi diócesis? Y toda la región me cae encima. Como ya le había caído, todo quien sabe qué hacer con la cruz Gil. Y le dice: muy sencillo,
escuchen esto, acompañen la fe de su pueblo. Primera cosa. Concretamente, 3 cosas, de 3 formas. Primero, sigan rezando por sus difuntos, por sus seres queridos. Sigan en esa comunión de los santos que se llama en el credo. Sigan unidos en la oración a sus difuntos. Segundo, el episcopado argentino aprobó en el año 2012 una novena a la cruz, a los difuntos y recordando a Antonio Gil, en donde nosotros hicimos con Lucho acá, con el padre Lucho, hicimos esto para los obispos de Buenos Aires que nos pedían, es decir, cómo vamos viendo lo que nuestro pueblo humilde, correntino y de la región, atribuye a Jesús. Esto que le pasa a esta persona se parece a lo que le pasó a Jesús. Y tanto es así que en su idioma hoy prohibido, en su idioma yopará, llegó a inventar un verbo para expresar lo que le hicieron de injusto con la tortura a Jesús, y se dice judear. Deja de judear ese animal, de judearle a ese prójimo. Judear es hacerle sufrir, ¿no es cierto? Entonces, creo que es muy importante, dice el Papa, usen esto. Acá hay una serie de elementos y lo que dice la Iglesia y lo que dice el obispo, ¿no es cierto?, de la diócesis. Pero tercero, primero, recen por los difuntos. Segundo, usen la novena que está aprobada por el episcopado argentino. Y tercero, ustedes tienen un terreno allí, él ya sabía. Úsenlo como un lugar de oración y de servicio al peregrino. Creen un lugar, un espacio para que la gente que allá ya no puede rezar, venga tranquilo y recen. Y la gente que vaya del pueblo pueda rezar. Y ya hay 2 servicios desde el año pasado, o desde este año, ¿no es cierto? El agua gratis, ustedes saben lo que es el agua en enero, ¿no es cierto? Y te descogotan, ¿no? Entonces, agua y baño gratis. Sirvan al peregrino. Esa es la posición de la Iglesia en este momento. Acompañen a su pueblo, recen por sus difuntos, sirvan al peregrino. Bien, compartimos algo de Teresa Parodi, ¿te parece, padrecito? Lo que digas vos, Mariana. Teresa, ¿querés contarnos un poco cómo está tu vida hoy? ¿Qué experiencia te dejó pasar por Cultura de la Nación, donde pudiste llegar a un país y hacer cosas realmente importantes? Y me gustaría, no sé si pido mucho, al final, un poquito, así que puedas tararearnos uno de esos temas tan lindos que ya te lo voy a pedir, Pedro Canoero. ¿Puede ser? Al final, así, Sí. una cosa muy chiquitita. Sí. Va a ser un placer escucharte. Pero ahora contanos, acá estamos con el padrecito y sus músicos, un poco de vos. ¿Cómo está tu vida actualmente? Bueno, estoy viviendo esta cuarentena con mucha conciencia y mucha responsabilidad, sabiendo que es la única manera que tenemos de cuidarnos. Sabrás que aquí en Buenos Aires, en el AMBA sobre todo, estamos en este momento en un pico muy alto de la curva de contagios, lo que convierte a la región en muy peligrosa, y entonces, bueno, yo estoy en la franja etaria que debe cuidarse. Entonces no he salido de mi casa desde el 7 de marzo, que empezó primera alerta, digamos, y empezó a gestarse esta forma de cuidarnos, que es la cuarentena. No he vuelto a salir, pero sí estoy permanentemente con esta nueva forma que tenemos de comunicarnos, que es a través de las redes, trabajando con otros colegas y haciendo Zoom y cantando canciones colectivamente y digamos, tratando de tender esos lazos, esos puentes amorosos que en realidad tienden más que nada a la música popular, ¿no? Para comunicarme y para estar compartiendo cosas con los demás. La verdad es que es un tiempo difícil, pero
siento que el arte, como siempre, es el gran refugio de los pueblos, el arte en todas sus formas, y eso es maravilloso cuando sentimos que en esta emoción, por ejemplo, que tiene la música en sí misma, digamos, podemos vibrar al unísono, compartir un momento único y seguir cantando, ¿no? Como estamos encerrados, pero seguimos cantando. Estamos cuidándonos, pero abrimos las ventanas y cantamos, ¿no? Ha pasado en las ciudades más importantes del mundo y también pasa aquí. Y eso es muy hermoso. Es decir, cómo se libera la emoción y el sentimiento con el arte, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en estos días con tanta otra gente. Me preguntaban de mi paso por la función pública. Bueno, yo tomé a la función pública como eso, ¿no? Como hacer un trabajo que sirva a la comunidad y tratar de ver desde el Estado las políticas necesarias para acompañar el quehacer del pueblo, sobre todo a través de las distintas formas expresivas que tiene el pueblo, las distintas formas del arte, ¿no? Entonces, ese trabajo fue hermoso. Me tocó a mí el honor de hacer el primer ministerio pensado solo para la cultura, porque no había existido ninguno así antes en la Argentina. Había habido ministerio de Turismo, Deporte y Cultura, y había habido Ministerio de Educación y Cultura, pero nunca solo de cultura. Para mí fue muy importante, entonces fue un honor que me haya llamado Cristina Kirchner en ese momento para armar el primer Ministerio de Cultura de la Nación, pensado en esto, nada más que para la cultura. Y bueno, ese trabajo fue muy hermoso, tuve 1 año y 8 meses para hacerlo, trabajé con gran amor para hacerlo y fue una experiencia extraordinaria. Después volví a la música, de la que nunca me fui, seguí recorriendo los caminos del país hasta que esta pandemia nos detuvo. El 7 de marzo inclusive, el 6 de marzo fue mi último concierto en Buenos Aires y después, bueno, hice lo que estamos haciendo todos. Y la verdad que siento que, insisto en decir esto, que la mejor forma que tenemos hoy de sentir que podemos acercarnos a los demás, no solo es esta forma de comunicarnos, sino todas las formas expresivas que tiene un pueblo, y fundamentalmente la música. La música acompaña amorosamente la vida nuestra, y eso es una tarea que por supuesto me fascina hacer. Teresa, ¿cuándo sentís que tenés que escribir una canción? Que generalmente empieza a escribir para que la música la vista, ¿no? Pero ¿cuándo? ¿Qué te mueve? Porque algunos Vos sabés, tenemos... Julián, que he pensado mucho en estos días, y sabés lo que en estos días hay tantas emociones encontradas. Por lo menos a mí, escribir canciones es una necesidad imperiosa. Yo siento que nosotros, y pienso que vos igual, somos grandes receptores, ¿no? Estamos percibiendo, somos parte de un todo, y estamos permanentemente recibiendo señales de ese todo. Y somos receptores que vamos como internalizando después esas emociones, esos sentimientos encontrados de alegría, de tristeza, de impotencia, de dolor, de esperanza, de amor, en todas sus formas. Y entonces nosotros percibimos eso, y en un punto determinado eso se resuelve adentro nuestro y termina saliendo casi imperiosamente, convertido o en versos, en palabras, y ya con música, o a veces primero uno, después el otro, o juntos, ¿no? Y creo que eso creo que las personas que tenemos este oficio estamos como preparados para eso, nacemos preparados para eso, ¿no? Para ser receptores y luego emisores de ese sentimiento, ¿no? Para devolver al mismo pueblo, a ese todo, para devolverle eso que sentimos en conjunto, que pasa por nuestro corazón y nuestro intelecto, y va a terminar siendo una canción para volver al pueblo, ¿no? Entonces yo creo que
eso es muy hermoso. Esa tarea yo la sentí de muy niña, Julián, a los 9 años, cuando yo me iba ahí a Mercedes, al campo, que tenía una abuela ahí, y nos invitaban a las fiestas que hacían, organizaban los trabajadores del campo para bautismo, casamiento, cumpleaños. Yo me iba de niña y miraba a los musiqueros que llegaban a amenizar la reunión, a animar la fiesta, y yo veía lo que esa música transformaba a la gente trabajadora que llevaba en aquellos parajes lejanos, perdidos, llegaba a esos bailes, a esos encuentros, a esas fiestas, con un gesto, pero que de pronto la música les entraba en el cuerpo y cambiaban sus rostros, sus gestos, sus emociones, y se los veía distintos, como iluminados. Entonces yo de niña pensaba, yo quiero hacer esa música, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer algo que transforme así a la gente. Y por eso siento que en cualquier momento todas esas emociones se vuelven de algún modo canciones, ¿verdad? Ahora, como nos pasa tanto, o me pasa a mí por lo pronto, encerrada, y también con todas las reflexiones que me hago con respecto a muchísimas cosas como el cuidado de los demás, el cuidado de la vida, lo esencial de la vida, el cuidado de la enorme cantidad de personas indefensas que esta pandemia ha mostrado mucho más crudamente, ¿no? Siento que todas esas emociones me estoy esperando, porque sé que en algún momento eso va a aparecer algo de mi interior para tratar de decir esto que en canciones, esto que nos pasó, ¿no? O que nos pasa. Por ahora lo que estoy haciendo es esa etapa, ¿no? De recibir las emociones fuertes. Y creo que la inspiración está siempre ahí, ¿no? En esa necesidad de decir lo que le pasa a un todo, que sea una comunidad, un pueblo con el que se comparte no solo el cielo, la tierra, sino la memoria, la entrañable memoria, ¿no? Que nos hace ser un país. Teresa, a mí se me escapó, todavía no me llegó ese momento para hacer algo sobre la pandemia. Tengo un montón de experiencias hermosas de la gente que, como vos decís, las chupamos como esponja y quedan allí dando vuelta. Así es, Julián. Pero a mí se me escapó por un bolsillo del alma un versito y ya está en manos de Mario Bofill, ¿viste? Así que entonces... muy bueno. Y le encontramos como título una palabrita que para nosotros es mágica, chaque, ¿viste? Entonces, este chamamecito se llama Chaque y dice así: ¿quién iba a decir, chamigo, que algo así podría pasar? ¿Quién inventó esta pandemia y su triste mortandad? ¿La madre naturaleza o la misma humanidad? Pensalo y no tengas miedo, que es la peor enfermedad. Sí, Señor, me quedo en casa para cuidarme y cuidar a los míos y al que pase la misma necesidad. No hay mal que por bien no venga, dice un antiguo refrán. Necesito reaprender un poco de humanidad. Se dice, y todos sabemos en el campo y la ciudad, que hay 2 vacunas que el pueblo tendrá que ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad. Que nadie se salva solo, te salvas con los demás. Pero en otro bolsillito me empezó la desconfianza. Disculpen si desconfío como el gallo sacuapé. Siento que me están robando mi propio modo de ser. Me prohibieron el abrazo, la reunión y el ñemboé, la fiesta y el bailar juntos, que es prohibir el chamamé. Por favor, no se acobarden con tanta necesidad. Salud, comida, trabajo, familia, inseguridad. Si el cuero es nuestro maestro, ya sabremos reinventar un modo que nos convenga de justicia y de igualdad. Porque se dice, y todos sabemos, en el campo y la ciudad, que hay 2 vacunas que el pueblo debe ponerse ya. La prevención que nos mandan y la solidaridad.
que nadie se salva solo, te salvás con los demás. Sí, Señor, no me puedo salvar solo, me salvo con los demás. Algo vamos aprendiendo y reaprendiendo a ser más humanos, ¿no? Ya lo creo. Qué lindo, qué hermoso. Así que ya Mario le está poniendo música. Y no nos podemos hablar con Mario porque vive allá en el campo y no tiene señal, ¿viste? Yo confío en Mario, ¿viste? Pero te pido que cuando le hables le mandes un gran abrazo. ¿Cómo no? Yo me veía todas las semanas con él acá porque teníamos reuniones de la Asociación Argentina de Intérpretes, que él es miembro igual que yo. Pero después, bueno, esto nos paralizó de todas las actividades, y entonces no volví a ver a Mario. Te ruego, Julián, que le digas que le mande un abrazo grande. Cuando tenga señal él. Sí, viste. Pero Dios se encarga, viste. Es algo, viste. Yo descubrí con los videitos ahora que me puedo comunicar con mucha gente, viste. Porque cumpleaños que hay me mandan a pedir un versito, ¿viste? Y yo aprovecho. Claro. No dejo pasar. Claro, y lo bueno también es, viste, que te pueden ver, por ejemplo, cantar o hablar o recitar o lo que sea. Te ven no solamente la gente que de golpe te convoca, sino te pueden ver muchísimos otros más. Sí. De golpe ahora cantar en tu casa, a lo mejor te están viendo de otras partes, inclusive del mundo. Es una cosa muy extraña, porque uno extraña el vivo, uno extraña la respuesta inmediata de la gente, ¿verdad, Julián? Uno extraña eso de uno entrega el corazón en una canción y ese aplauso que llega como un abrazo, ¿no? O las palabras que la gente te suelta cuando está emocionada, cuando compartió algo importante que siente que fue importante con vos, ¿no? Que estás dando desde el escenario. Pero de golpe ahora ese vacío, ese silencio, es como una sorpresa y al mismo tiempo uno no sabe cómo tomar eso. Pero también pienso que estamos cantando como si estuviéramos en la radio para muchísimos que están en otros lugares y que también nos están escuchando, y que no existe la distancia, casi te diría, para esta forma que tenemos ahora de comunicarnos. De golpe vos y yo estamos hablando ahora casi una hora, y vos estás allá en Mercedes y yo estoy aquí en Buenos Aires, y en esta hora que estuvimos juntos no existió la distancia, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. ¿Le ponemos música? Porque hay algo, y es que va a cambiar el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que se encontraron en un escenario ustedes dos? En Mantilla creo que fue. ¿Te acordás? Hace mucho, ¿verdad, Julián? Sí, en una fiesta de Mantilla. Yo estuve en la fiesta nacional este año, pero vos, el día que yo estuve, vos no estabas. Sí, pero en Mantilla nos vimos cantando. De eso tenés que preguntarle, que nos cuente ahora el cielo de Mantilla. Que nos cuente acerca del cielo de Mantilla. Con Mateo han hecho un tema. Bueno, después de la música, en todo caso. Va a cambiar el tiempo, decía mi abuela. Porque han florecido los tupuichatá. Va a cambiar. ¿No ven que las hormigas duelan y el viento está dulce de niño Urupá? Va a cambiar, el norte está sacando agua y ya van 3 días que soplando está. Cielo de ovejitas, después de un sol de agua, cuando entre la luna, el tiempo se vendrá. Ese era el lenguaje sabio de la abuela, que se hizo en la escuela de un pueblo arandú. Va a cambiar, es cosa de tener paciencia, esa vieja ciencia de los poriajú. Va a cambiar el tiempo. Me acuerdo, decía la abuela, esa tarde en que mamá lloró preparando el bolso, puesto que partía rumbo a Buenos Aires mi hermano mayor. Aquí está su ropa y aquí está su avío. Le hice una gallina, un matambre y chipá, pan, unas naranjas y unos pastelitos, y aunque el viaje es largo, pienso de alcanzar. No olvide su abrigo, que es de lana cruda, y lleve el ponchillo que usó su papá. Y entonces la abuela, como quien ayuda,
tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida, tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo al mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar, que le dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vueltas, del que abre su puerta y ofrece su casa, su mesa, su vino y su pan. Avío del alma hecho de franqueza, sencillez, respeto, hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre, lleva una riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambia el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, o usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria, tendrán que volver. Sepa que yo al irme a la tierra sin males, dejaré mis huesos y mi corazón abonando el suelo del que hoy usted sale, para el que yo quise siempre, siempre lo mejor. Que no se nos acabe el avío con la pandemia, que al contrario, la distancia, el silencio, la posibilidad de pensar, de recordar, de proyectar, de soñar, que todas esas posibilidades que nos regala la pandemia o la distancia esta obligatoria, que eso nos ayude a fortalecer, como decía Teresa, eso que se nos junta en el alma, en el corazón, y que podamos encontrar formas, caminos que nos lleven para adelante. Bueno, ahora nos dejaste con las ganas de consultar a Teresa, que sigue ahí disfrutando también de todo lo que vos has generado en tantos años, Padrecito. Contanos eso, cómo fue, qué sucedió, qué pasó bajo el cielo de Mantilla, Teresa Parodi. Y después, algo que quieras recordar de eso que popularizaste tanto, que es a la abuela Emilia, que sé que también tenés nietos que están en la música, que tienen mucha pasión por lo que generó en el recuerdo esa abuela Emilia. Bueno, El cielo de Mantilla lo escribí en realidad a propósito de algo que me contó una muchacha joven hace ya bastantes años aquí en Buenos Aires, en una exposición de cuadros que se hacía en la Casa de Corrientes, a la que me habían invitado y yo fui, y entre el público de golpe se acercó una muchacha joven, muy visiblemente emocionada, contándome que su papá, que era correntino, que era de Mantilla, había venido aquí a buscar trabajo, como tantos, para mejorar su economía, la vida de ella, o sea, de toda la familia, de su mamá y de toda la familia, y que a pesar de que amaba su tierra nunca pudo volver. Trabajó aquí, pero nunca pudo volver. Se escribía con sus hermanas y bueno, y a ella le hablaba de niña, de su pueblo, de la casa de sus hermanas y de toda la familia, ¿no?, que había dejado en Mantilla, que añoraba siempre
y que le gustaba escuchar un chamamé que yo escribía hace algunos años que se llama La Changa de los Domingos, y que le pedí, inclusive cuando estuvo muy enfermo, le pedía a ella que por favor le ponga una y otra vez ese chamamé, y que en el medio de sus delirios, cuando estaba ya muy grave, le pedía como con angustia que si ella podía viajar hasta Mantilla para traerle un poquito de tierra, porque él la quería, aunque sea tocar esa tierra antes de irse del todo. Se daba cuenta que se estaba yendo. Ella me decía en ese momento que me contó esto, que a lo mejor le pudo haber mentido y traer tierra de cualquier parte y decirle al padre que era de Mantilla, pero sintió que era algo tan sagrado para él que no se atrevió a mentirle. Por supuesto no pudo ir a Mantilla para traerle esa tierra, pero se hizo ella a sí misma una promesa y le hizo a él una promesa sobre su lecho de muerte, que iba a ir a buscar esa tierra y se la iba a poner donde descansara su cuerpo. Entonces me contaba que había ido y había hecho eso, le había traído la tierra y la puso sobre su tumba, y estaba tan emocionada, tan conmovida, que no pudo seguir hablando y se fumó entre la gente, se perdió entre la gente, y yo la seguí, pero era mucha la gente que había y la perdí, pero me quedó su historia en el corazón, y tal como le decía recién a Julián, sentí que tenía que escribir esa forma del desarraigo, ese hombre que amaba tanto su lugar que nunca pudo volver, y que lo último que quería era acariciar la tierra que lo vio nacer. Y entonces escribí la canción, por supuesto, imaginándome todo, el relato de esta muchacha, porque ella me dijo que cuando llegó al pueblito, no tuvo que preguntarle nada a nadie, llegó y caminó desde la estación hasta la casa de las hermanas de su padre, porque tanto le había hablado su padre, le había contado tanto del lugar, que supo llegar sola, y que cuando golpeó la puerta y se abrió la puerta, ella reconoció a la tía que había visto solamente en fotos. Me pareció una historia extraordinariamente conmovedora y hermosa del desarraigo. Entonces escribí los versos imaginándome nombres, cosas, que eso lujo de detalles no me dio, pero imaginándome lo que sé, lo que conozco bien, cómo se vive en los pueblos, cómo se arman las rondas de amigos, cómo se comparten las charlas, y cómo la música está siempre entre nosotros. Y entonces escribí aquellos versos y sentí que era muy fuerte para mí ese texto, y yo sentía que no le podía poner música. Entonces se me ocurrió pedirle a Mateo Villalba, que creo que es un gran compositor, le pedí que le pusiera música. Y Mateo, la verdad, encontró la melodía exacta para esa nostalgia y para ese amor que esa muchacha me contó que su padre tenía por su tierra. Bueno. Hermoso, Teresa. Y eso lo así fue Julián. Y vos sabés que nunca más la volví a ver. Tampoco sé si ella sabe que escuchó alguna vez esta canción, porque ella vivía acá, por supuesto, en la provincia. No sé si escuchó, pero a lo mejor guardo la secreta esperanza de que la haya escuchado y se haya reconocido en la historia, porque no creo que haya dos historias iguales a esa. Y pienso que si fue así, me alegro de haber podido, de alguna manera, hablar de ese amor de su padre por su tierra a través de una canción. Vos sabés que me hace acordar lo que me pasó a mí. Posiblemente habrá sido la primera canción que escribí, y que hasta le puse música porque era tan cara dura y fue de lo primero que se cantó entre los hijos del Payubre, porque yo estaba estudiando en La Plata y me mandaron a visitar un reformatorio, un mundo totalmente ocho. Terminamos jugando al fútbol con la reserva de Gimnasia y armamos adentro equipos, y yo armé un conjunto.
Los otros compañeros, 3 éramos, armaron otras cosas, uno para la universidad porque estudiaba, otro era profesor de álgebra. Bueno, el asunto es que yo me fui, logré sacarle a los muchachos, con permiso, todos de 20 para arriba, sacarlos los domingos, y íbamos a cantarle al hospital, al asilo, encontrábamos siempre algún lugar donde ir, el asunto era salir. Y nunca me voy a olvidar lo que me significó a mí encontrar en el asilo Marín de La Plata un viejito terminándose, correntino, que cuando supo que éramos estudiantes de cura, qué sé yo, dice, ¿y yo qué puedo hacer para volver? No quiero morir lejos de mi tierra. Y entonces salió ese verso que dice, el correntino se va siempre, ¿viste? Pero siempre vuelve, aunque muriendo se vuelve a su querido Corriente. Y fue como dice Teresa, sentí, porque volví a casa y no me podía sacar de adentro la agonía de este abuelo que no quería morirse lejos de Corrientes y no tenía cómo volver. Y yo menos encerrado, ¿viste? Primero en el reformatorio y después en el seminario doble, ¿viste? Entonces, que nos sucede estas cosas que la realidad nos obliga, ¿no? Sí. A veces nos pone la canción. A veces hermosa y a veces dolorosa, ¿no? Exactamente, sí. Ella me preguntaba también por la abuela Emilia. La abuela Emilia fue muy importante para mí y también fue por suerte para mis hijos, porque ellos la conocieron. Mi abuela conoció a mis 5 hijos. Yo tengo 5 hijos y como bien contaba ahí, me recordaba la amiga, tengo 13 nietos y algunos de ellos, los más grandes, ya son todos músicos. Y bueno, mi primera nieta mujer se llama Emilia, como mi abuela. Y lo cierto es que cuando yo vine a vivir a Buenos Aires, por hablando de esto del desarraigo, mi mamá me contaba, mi abuela se entristeció mucho porque teníamos un vínculo muy fuerte y también lo tenía con mis hijos. El mayor tenía 11 años cuando yo vine acá y el más chico tenía 5. Y ella los extrañó mucho y se entristeció mucho, mucho. Y bueno, mamá me escribía cartas contándome eso, ¿no? Entonces yo con mucha angustia le quise escribir una carta. En aquella, bueno, no había celular, no había nada de eso. Para mí llamar a Corrientes tenía que hacer el llamado y me decían que podía tardar 5 horas, 6 horas. Y a veces me decían, no pudimos comunicar, había que llamar a la operadora, ¿verdad? Era otra época, la comunicación muy distinta, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le escribí una carta a mi abuela tratando de decirle que no se entristeciera, que la quería, que bueno, pero me salió en verso. Entonces nunca le mandé esa carta porque me dio como vergüenza y le escribí otra carta más formal, ¿no? Hablándole como cotidianamente, le hablaba. Pero después cuando ella fue la que me regaló mi primera guitarra, la que creyó siempre en mí, en que yo decía que era música, que quería hacer música, y ella creyó en mí. Entonces yo, cuando grababa mi primer disco, después de haber ganado Cosquín y muchas otras cosas que me habían pasado, que me abrían muchas puertas hacia adelante, ella ya no estaba, ella se fue en el 82. Entonces mi disco salió en el 85. Entonces yo le puse música a aquellos versos que tenía guardados para dedicarle como una secreta dedicatoria a mi abuela, una cosa entre ella y yo nomás, que me acompañara con su presencia a través de esos versos en ese disco, que se llamó El Purajey, ¿no? El canto de Teresa Parodi. Y bueno, nunca pensé lo que iba a pasar con esta canción. Uno no calcula esas cosas. Y bueno, simplemente fue una canción que hasta el día de hoy la gente me la pide. Es una carta cantada. Y la verdad es que siento que cuando me la piden, inclusive cuando yo la canto, mi abuela vuelve, ¿no? Mi abuela vuelve por esta relación que vos hoy al comienzo hablabas, Julián, que uno sigue teniendo con los que no están, con los que se han ido.
así, ¿no? Hacia la muerte, ¿no? Pero que están vivos en nuestra emoción, en nuestro sentimiento, y uno entabla con ellos otro vínculo, ¿no? Pero sigue existiendo el vínculo. Y entonces yo siento que ella está viva en la canción, es una cosa extraña y hermosa al mismo tiempo, y me gusta que pase eso. Entonces, siempre me da como, me gusta compartir esa canción por eso, porque la siento que ella vuelve de algún modo ahí. Así que si tienen ganas, les voy a cantar ahora la abuela Vic. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que piensa en usted. Con esa paciencia infinita cuida las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me abandona, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo está bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resisto, pero otras me ayudan a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan también, que apenas camina, por eso le escribo, a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que es usted, que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se una tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la ve, recuérdeme un poco, allí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. Felicitaciones. Cuánta emoción, con qué sentimiento, Teresa. Acá quedamos todos así como Bueno, muchas gracias. sorprendidos, maravillosos de tu voz y cómo habrá sido inspirarme en esto de la abuela Emilia, ¿no? Tiene que haber ese sentimiento tan profundo para crear una pieza tan linda, realmente tan linda. ¿Qué puedes decirle, Julián? Vos también quedaste sorprendido. Sí. Ya sabemos que cuando un artista
sea de lo que sea, testimonia lo que siente, lo que tiene dentro, lo que es. Vibramos, sentimos. Yo por eso el gran descubrimiento, y quiero aprovechar en este lugar y en este tiempo para agradecer el trabajo que hizo por el chamamé la señora Nerea, nuestra tía Nerea Bellanal de Ambrogio. Ella nos ayudó a descubrir las misiones jesuíticas, la primera evangelización de esta región, que desde la capital y para allá, donde estaban las encomiendas, se trata de olvidar. Y que nosotros las tenemos, gracias a Dios, todavía. Y el pueblo las tiene, ¿no? Son raíces. Descubrimos las misiones y el sujeto de las misiones, ese pueblo guaranítico, con una que no era una leyendita, una cosa como sabíamos de la escuela, que Anaí o algo más, no. Una cultura, una antropología, una religión, una teología grandísima del pueblo guaraní. Por eso, cuando descubrimos la importancia de la palabra y sentíamos que nuestro chamamé tenía prohibida la palabra, yo tuve el privilegio de acompañarlo a don Edgar Estigarribia en su lecho de enfermedad. Se me apretaba la mano y me agradecía y felicitaba que estuviera en el chamamé, por lo que sufrieron ellos para poder poner la palabra junto con la música, porque en ese tiempo las grandes editoras usaban el chamamé como relleno y no podían hablar, era para ser jocoso. De allí que se lo tomó a don Millán Medina como jocoso, por no decir otra cosa. Cuando te está describiendo mi ponchillo colorado, caraícho, está describiendo realidades profundas de nuestra sociedad, la toman en joda. No, terrible. Cuando a mí me regaló la providencia esto de descubrir el valor de la palabra para el pueblo guaraní y por lo tanto para sus herederos, fue que empezamos a ponerle palabra a todo y hoy somos un peligro, ya no paramos más. ¿No? Pero ya que estamos y tengo la palabra, yo quisiera antes de irnos, si ustedes me permiten, dejarle un saludito a Mercedes, que se viene su cumpleaños. Y nosotros acá, yo durante muchos años, más de 20 años, tuve la costumbre, porque mi compadre desde el periódico Payubre me insistía, una oración para Mercedes cada año, ¿no? Entonces fueron saliendo. Y yo tengo una corta que para mí es muy importante porque me pinta a Mercedes como yo la quiero, y se llama así, fue en julio. Fue en julio, según dicen, para el tiempo en que caen los corderos y es un pequeño sol junto al camino, cada aromito en flor. Fue en julio, para el 5, y por pedido del sargento Gómez, que te reconoció, te bautizaron aquí, junto al arroyo de las Garzas, al que don Carlos Barrios le cantó. ¿Cuándo y cómo naciste? Nadie sabe, por lo menos aún no hay quien lo diga. Creciste a flor de piedra, caserío en las puntas del Payubre, ceñido de verdor por 4 arroyos, y fuiste San Fernando de las Garzas después del Yapeyú. Cuántas cosas, Mercedes, por decir y contar, y cuántas cosas que quedan aquí adentro y no quiero esta noche recordar. Una cosa te digo, mi Mercedes, una cosa que quiero proclamar, amando,
Amando solamente se conoce el alma de la gente y de los pueblos. Amando solamente he conocido la historia de tu bien y de tu mal. Y amando, pero silenciosamente, yo me he puesto a elegir entre tus sueños el más lindo de todos. Y te he visto vestida de justicia y de verdad. Y me paré de frente a tu mañana y me miré en tus ojos payubreros, esos tus ojos negros tan profundos, y he visto el porvenir y descubrí que estás predestinada, Mercedes, mi muchacha provinciana, porque te vi de pie sobre la piedra mora, abrazada de ríos y agua mansa, repartiéndole pan a tus hermanas en el año 2000. Y me saqué el sombrero y te bendije mientras crecía el canto en esta boca mía que hoy te quiere cantar. Sangre chamamecera me ha mojado las raíces del alma, y es por eso que estoy entre tus hijos diciendo como tantas veces dijo el viejo y tan querido don Carlos Castelán: Mercedes de Corrientes, Mercedes del Payubre, tus hijos te bendicen hasta Omanón, Botá. Muchísimas gracias. Felicidad, Mercedes y mercedeñas, mercedeños. Gracias. Pero te vamos a retener unos minutos más. Queremos pedirte, Teresa Parodi, si es posible seguir disfrutando una interpretación más de tu parte, y nos vamos a despedir con otro tema de nuestro padrecito Julián. Otro más. Llegante. ¿Puede ser, Teresa? Te oigo muy lejos, de golpe dejé de escuchar. Sí, podemos despedirte, pero quedándonos con otra interpretación de tu parte. Una. Sí, cómo no. Vos me habías pedido Pedro Canoero, ¿verdad? Ay, ojalá que sea así para el final, me encantaría. Pero estamos sin agua en los ríos ahora sí. Pobre Pedro. Bueno, aprovecho entonces antes de cantar Pedro para despedirme de ustedes y decirte, Julián, que ha sido un gusto para mí compartir con vos este encuentro en esa querida tierra de Mercedes, y que les deseo lo mejor. Sé que Corrientes está bastante bien con respecto a la pandemia, que no hay casi contagios, salvo muy pocas excepciones, y eso me alegra mucho. Cuídense mucho. Aquí, como dije, está difícil la cuestión, pero también confío en que guardarnos y tratar de cuidar fundamentalmente eso, el aislamiento, va a permitir que pronto volvamos a los encuentros y, como dijiste vos, a los abrazos, porque nosotros somos muy expresivos, necesitamos mucho mostrar nuestros sentimientos, y el abrazo es una forma muy hermosa que tenemos de saludar y de encontrarnos con los demás. Bueno, pero por ahora, haciendo lo único que se puede, que es esto, les envío desde aquí un abrazo muy grande, este abrazo virtual que es posible. Gracias. Y gracias por esta invitación. Gracias a vos. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa.
dormías, Pedro Canoero, corazón de la decía, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te decía el agua, lejos de la costa, cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, la esperanza se te iba sobre el agua a manos. Tu esperanza, Pedro, al fin no tuvo orillas. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida sobre la canoa, se te fue la vida. Permiso, padrecito. Teresa Parodi, un lujo que hayas pasado por esta Feria del Libro Digital tan exitosa con muchísimos seguidores, poder hablar de las cosas que te gustan, de contarnos cómo estás pasando, como todo el mundo, este tiempo de cuarentena, que a todos nos agobia, pero no nos queda otra alternativa, pero felices de que hayas sido parte de todos estos artistas, poetas, músicos que nos van dejando su impronta, sus ganas de seguir haciendo cosas y de que sigas siendo una mujer exitosa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta siempre, Julián. Gracias igualmente, Teresa. La Itatí te cuide siempre. Bueno, padrecito, un placer también tenerte en esta transmisión que ha llegado a tantos hogares. Seguramente han explotado las redes de saber que has estado acompañándonos, que has traído música y que nos has maravillado con lo que siempre sabes hacer. Nos vamos entonces con un versito y resumiendo lo que dijimos desde el comienzo, a este elemento tan simbólico y tan sentido y querido por nosotros, que es Antoñito Gil y su cruz, ¿no? Así que entonces para nosotros es importante terminar musicalmente, mercedeñamente. ...1875, guerra contra el Paraguay... ...triple alianza genocida de la codicia imperial... ...el general Mitre ordena desde el puerto capital... ...que es un traidor a la patria el que no quiera pelear... ...y hubieron muchos Antonios que no quisieron pelear... ...y se alzaron con su heroica rebeldía nacional... Pero por ser desertores, angá, terminaron mal. Por suerte, le puede al tiempo la memoria popular. Honda expresión correntina de nuestra fe popular. En la cruz de Antonio Gil, la gente viene a rezar y a su modo
clama al cielo por la justicia social y por ese catecismo que no le supimos dar. Como raíces al aire para el que busca, allí están la religión guaraní, la enseñanza misional, la tradición campesina, más el consumismo actual. Nos queda la obligación de salvar nuestra verdad. ¡Viva Mercedes! Muchísimas gracias. Gracias, padre. A tu... Desde el Consejo Deliberante, ¿Querés nombrarlos? queremos invitarte a participar de la primera edición de la Feria Digital del Libro en Mercedes Corrientes. Del 20 de junio al 5 de julio vas a poder disfrutar de actividades culturales, artísticas,